estoy en compañía de Álvaro El Curi, psicólogo y autor de este libro que tengo en mis manos, que ya se los voy mostrando. Adolescencia o adolescencia, adolescentes para siempre, es la pregunta que plantea ya desde el título, libro que acaba de publicar con la editorial Aguilar. ¿Cómo andas? Bienvenido. Bueno, gracias. Estábamos ya calentando motores sobre lo que yo me había quedado del libro y lo que vos planteás. Claramente decís que antes la adolescencia era una etapa y que ahora se está transformando en una identidad. A ver, yo trato de hacer un poco la historia de la adolescencia. Sí. Nosotros damos un poquito por sentado que la adolescencia es algo natural. Y yo estoy más con Barran, con José Pedro Barran, el historiador, que dice que es un invento de la modernidad. Ahí está, citás a José Pedro Barran, exacto. Sí. Un invento de la modernidad. Inventamos esto de que los muchachos no crezcan alrededor de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Antes de eso, en la etapa bárbara, diría Barran, los muchachos apenas púberes eran enviados al trabajo, al ejército, las muchachas a casarse, y esto era una decisión del adulto. El adulto empujaba al muchacho diciéndole, tenés que crecer, o ya sos grande, y ahora ingresás al mundo adulto. Esto fue cambiando al discurso opuesto. No te apures a crecer, te voy a cuidar. ¿Por qué? No te cases todavía. No te cases todavía. Termina sos la muy carrera. chico. Pasaron varias cosas, obviamente, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, 900. La vida se estira, las costumbres cambian, hay que empezar a estudiar, la universidad, los muchachos empiezan a estudiar y a postergar mientras estudian la adquisición de responsabilidades adultas. No te cases todavía. Alrededor del 900 los promedios de edad para casarse empiezan a cambiar. Antiguamente, lo antes posible una mujer puber debía ser entregada en casamiento. Digo entregada en casamiento porque el baile de 15 era la presentación de la chica casadera en sociedad para que se casara. Bueno, esto empieza a ser postergado por los adultos que entienden que está mal, y cambia la idea, ¿eh? De empujar para que los muchachos ingresen a la vida adulta a retrasar el ingreso a la vida adulta. Esto genera un mutante, como digo yo. ¿Qué es? Un muchacho ni joven ni viejo, demasiado grande para ser cuidado como un niño, pero demasiado chico para ingresar al mundo adulto, que empieza a vivir con nosotros. Y esa entrada de estos personajes en nuestras vidas crea, de alguna manera, la adolescencia. A partir de allí tenemos que lidiar con estos muchachos que no terminan de crecer, porque a lo largo del siglo XX se va estirando más y más y más el ingreso de estos muchachos a la vida adulta. Y esto es con lo que nos enfrentamos hoy, que creemos natural, pero que en realidad fue un proceso lento. Ahora, si miramos ese proceso, claramente lo que pasaba en niños, te iba a decir yo, ya hija de esta época, claro, de 12, 13, 14 años, que se les sacaba el pantalón corto y ingresaban a la vida adulta. Exacto. Con todas las reglas de la vida adulta, no sé si tampoco era lo mejor. Ahora estamos en la otra punta, ¿no? Hombres de 30 o 40 que siguen viviendo como si tuvieran 12 en casa y la madre les lleva el desayuno a la cama. Sí. Perfecto, entiendo las dos puntas. Ahora, ¿podemos también reconocer que en aquel momento tampoco era lo ideal, ese ingreso abrupto a la vida adulta, o sí? ¿Tu postura es que sí? Eran otras épocas. Digo, ahí está bueno leer la historia, ¿no? Eran las épocas en que, la expectativa de vida rondaba los 50 años. Estábamos hablando de una sociedad bárbara, de una sociedad en donde no había que estudiar la cantidad de años que hay que estudiar y que no había que aprender la cantidad de cosas que hay que aprender hoy. Hoy parece que, bueno, tenés que tener el título de grado y además un posgrado para que te den un trabajo. Estamos recontralejos de aquello. Evidentemente ahora los muchachos tienen que aprender más cosas y también sabemos que si empiezan a trabajar o que si se casan y tienen hijos, la estadía en el mundo educativo terciario se corta. Entonces todo esto tiene un sentido. No es cuestión de decir, esto está mal, esto no está bien ni mal. Vamos a empezar por ahí. Lo que pasa es que tratamos de explicar esto de otra manera, para que nos entendamos también a nosotros como adultos, que nos comportamos como adolescentes porque, y esto no es ni bueno ni malo, vivimos demasiado tiempo con una identidad joven, juvenil. No es lo mismo si una mamá tiene un hijo a los 19 años o a los 16, porque esa mamá crece y adquiere una identidad de mujer mientras va creciendo como madre. Otra cosa muy distinta es tener un hijo a los 35 años o casi a los 40 años, como pasa hoy, en donde vos ya adquiriste una identidad como mujer. Entonces, la mujer que sos no incluye un hijo.
Y esto tiene consecuencias psicológicas, tiene consecuencias en nuestras costumbres, tiene consecuencias en nuestra vida privada. Aprendemos a ser otros adultos, porque nuestra vida como jóvenes se estira tanto que buena parte de nuestras vivencias como jóvenes y como adultos jóvenes las hacemos no como padres, por ejemplo. Entonces, cuando ingresa un hijo en nuestras vidas, nosotros ya estamos construidos. Eso antes no pasaba. Nos construíamos a nosotros mismos junto con nuestros hijos. Eso nos hacía en parte más adultos y más responsables, entre otras cosas. Uh-huh. Sin embargo, hay buena parte de estas personas que tienen hijos a esas edades que sí son adultos con todas sus responsabilidades asumidas, no necesariamente porque no hayan tenido los hijos hasta tal edad, estén en esta adolescentitis que vos ponés. Estoy hablando de un ingrediente. Uh-huh. Es difícil diagnosticar esto, de verlo. Cada vez hay como más enfoques parciales. Hay un enfoque estrictamente psiquiátrico que habla de un trastorno de la personalidad. Algunos le llaman trastornos limítrofes de personalidad o borderline. Algunos lo conceptualizan como una suerte de inmadurez. Otros hablan de factores más bien culturales. Es algo un poco difícil de definir desde el punto de vista clínico porque hay distintas miradas observando el fenómeno. El libro trata de ser una especie de ensalada de miradas. A veces me parece que pongo tantos ingredientes en la ensalada que es un exceso, claro. Pero tratamos de darle una mirada. Un ingrediente de la ensalada clarísimo que es el rol de los adultos, como decías vos, en eso de espera, no crezcas, y también en consentir y resolver cosas que un ser humano de 30 años, de 25 también, pero hay de más de 30, uno ve clarísimos ejemplos, todo el mundo conoce a alguien, claro. Le siguen resolviendo, desde la comida, la ropa, el desayuno. Claro. Sí. ¿Por qué sucede? ¿Es también porque el adulto no quiere enfrentarse con soltar ese hijo? Porque obviamente hay un beneficio de los dos. Hay un beneficio mutuo. Ese adulto, Dan Kiley, el autor del síndrome de Peter Pan, hay mucha bibliografía en otros lados de esto. Este es un libro icónico, el síndrome de Peter Pan. Él habla de que hay una siempre, detrás de cada adulto inmaduro, detrás de cada Peter Pan, habría una Wendy. Wendy era la muchacha que sí crecía. Peter Pan no crecía, Wendy era adulta. Entonces, el síndrome de Wendy es el de la persona que sostiene la inmadurez del muchacho, porque también tiene beneficios al sostenerla. ¿Cuáles? ¿Cuáles? No envejezco, el tiempo no pasa para mí, sigo siendo madre, la identidad de madre es muy fuerte. Destetar a los muchachos, de alguna manera, jubila a la mamá. Uh-huh. Si yo no lo desteto, no me jubilo. Qué imagen. Claro, jubilarse de madre, algo en lo que invertiste tanto tiempo y energía. Es bravo, es bravo. La identidad maternal cuesta mucho laburo construirla y después no queremos deconstruirla. Vaya así. Y esto no nos pasa tanto a los papás. Los papás Exacto. Tenemos más identidades, podríamos decir. La mamá es una cosa muy fuerte. Bien, y también esos muchachos que encuentran beneficios, porque a ver, por algo pasa, ¿no? Todo el mundo la quiere pasar bien, por algo sí. ¿Por qué no ven también beneficio en esa vida adulta de responsabilidad? Evidentemente no termina siendo atractiva, no solo porque los padres le digan espera un poco, no te cases todavía, hay una lectura propia. Es lo que intentamos trabajar en las sesiones de terapia. No hay demasiada conciencia de que tenemos los adultos que presentar la vida adulta como algo a lo cual los muchachos deberían irse arrimando. Los adultos somos malos propagandistas de la vida adulta. Exacto, algo pasa que no tiene buen marketing. No te apures a casarte porque mirá cómo yo sufrí, no es muy buena publicidad. No te apures a ingresar al mundo del trabajo porque es muy estresante. A ver, entonces ni loco, el pibe agarra para el otro lado. Si les estamos vendiendo tan mal la vida de adultos a los muchachos, nosotros somos los que les estamos diciendo a los muchachos, como mensaje entre líneas, y a veces ni siquiera tan entre líneas, no crezcas. La adultez hoy en día no tiene casi promoción, no tiene casi marketing. El viva en algo una especie... Pasa. Pero para otro libro. El libro trata de esto, Cecilia. Realmente, yo hablo también de una época, desde los años 60 en adelante, en donde prácticamente hay una suerte de revolución cultural en contra de la vida adulta a la antigua. Además de distintas otras revoluciones políticas, sociales, de las costumbres feministas, sexual, etcétera, entre líneas y permeando todo, hay una suerte de vivir como nos vivían nuestros padres hace 50 años, no lo queremos.
El tema es qué proponemos como alternativa, y eso es lo que no está claro. Sobre todo las revoluciones antisistema. De Woodstock en adelante, el sistema, que no sabemos muy bien definir, se ha transformado en algo que todo el mundo critica. Bueno, muy bien, pero hay un pequeño problema. Para los muchachos, nuestros padres, nosotros, somos el sistema. Entonces, si nosotros somos el sistema para ellos... No le cierra, Pero es que si nosotros somos los detractores del sistema, Cecilia, nosotros deberíamos defender el sistema. Yo a veces digo, tenemos que hacer manifestaciones a favor del sistema. ¿Por qué? Porque nosotros lo somos para ellos. Los que ponen las reglas, los que dicen que se come, los que pagan las cuentas. Somos el sistema para los muchachos, pero no lo defendemos. Nosotros mismos nos desvalorizamos y nos caemos como figuras de autoridad, como sistema, frente a los adolescentes. Entonces, ¿qué van a hacer los adolescentes? ¿Respetarnos? ¿Seguir nuestras reglas? ¿Tomarnos como modelo? No es lo que hacen. Sí, iba ahí a las características propias de la etapa, una etapa que ya nace con mala prensa, la edad del pavo, como decís vos, ¿no? Ya nadie, el que escucha, estás entrando a la edad del pavo, típica frase que puede decir un abuelo, el que la está viviendo le deben dar ganas de congelarse y despertarse después que la pasó. Sí. Porque también ya es como, este adolescente. Sí, son los primeros pasos, ese es el puber. Pero esta suerte de adolescentitis, yo más bien lo que hablo es de que está sobrevalorado ser ese joven que no termina nunca de crecer, que puede ser el protagonista de Friends, o que puede ser Mick Jagger, o que puede ser cualquier cantante o rockero o actor o Martin Sheen o quien se te ocurra. Hay varios modelos. Que todos son muy juveniles, ninguno termina mucho de madurar, ninguno se comporta como un padre de familia casado que cría a sus hijos, sino que más bien rechaza ese modelo. Y eso vaya si es tentador. El pavo lo que está mirando es ese modelo. No, voy a transformarme en jefe de mi familia y voy a ser un adulto responsable y voy a ir a trabajar 8 horas y voy a pagar las cuentas.